Bien, vamos a dar paso al conversatorio Cómo dinamizar el mercado de gas natural en Colombia. Invito a los panelistas de este segmento nos acompañen, por favor, en el escenario. A la doctora María Inés Agudelo, la doctora Aide Daisy Cerquera, a la doctora María Lorena Gutiérrez, la doctora Natacha Avendaño y el doctor Tomás González. Bien, voy presentando a nuestros panelistas. La doctora María Inés Agudelo, presidente de la Bolsa Mercantil. María Inés es economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la misma universidad y tiene un MSc de la Universidad de Londres, Birkbeck College. En su trayectoria profesional se ha destacado por participar en la construcción y supervisión de políticas públicas en diversas áreas que van desde la política monetaria y fiscal hasta la regulación en temas de seguridad social y del sistema financiero. Se ha desempeñado como viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, miembro de la Junta Directiva del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, gerente del INCO, hoy el ANI, y directora de Fogafín. Asimismo, como investigadora asociada de Fedesarrollo, donde trabajó en temas de política fiscal y el sistema financiero. Ha pertenecido a múltiples juntas directivas, entre otras. Doy la bienvenida también a la doctora Aide Daisy Cerquera, experta comisionada de la CREC, la experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC, es ingeniera de petróleos de la Universidad de América, especialista en Derecho Minero-Energético con maestría en el Gobierno y Políticas Públicas, ambas de la Universidad Externado de Colombia. Damos la bienvenida también a la doctora María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corfi Colombiana. María Lorena es ingeniera industrial con especialización en finanzas de la Universidad de los Andes, con maestría en administración y doctorado en finanzas de la Universidad de Tulane, de Estados Unidos. Fue decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, ha sido asesora y consultora de varias empresas y miembro de consejos directivos de organizaciones internacionales y universidades. Adicionalmente, ha ocupado importantes cargos públicos como alta consejera presidencial, secretaria general de la Presidencia de la República, ministra de la Presidencia, embajadora de Alemania y ministra de Comercio, Industria y Turismo. Actualmente es presidente de Corfi Colombiana y miembro de varias juntas directivas y fundaciones. Bienvenida también a la doctora Natacha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Es magíster en Economía de la Universidad de los Andes, magíster en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Externado de Colombia y cuenta además con un máster y doctorados en Políticas Públicas de la Universidad de California de Berkeley. En su desarrollo profesional se destaca su desempeño como directora de Gestión Organizacional en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, entidad a la que estuvo vinculada desde el año 2012 y en la que también ocupó el cargo de subdirectora de Análisis Operacional. Laboró además en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y damos la bienvenida especial al señor moderador, el doctor Tomás González, bendito entre todas las mujeres, exministro de Minas y Energía. Tomás es economista de la Universidad de los Andes, máster en Economía de la Universidad de Warwick y PhD en Economía de la Universidad de Londres. Sus intereses profesionales se centran en el funcionamiento de los mercados de energía y en la política y regulación energética. Fue ministro de Minas y Energía, viceministro de la misma cartera, subdirector general del Departamento Nacional de Planeación, consejero económico de la Presidencia y External Affairs Manager para BP en Colombia y Venezuela. Adelante, señor moderador, todo suyo el auditorio. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hoy creo que tenemos un panel no solo con un tema muy interesante y muy relevante, sino tenemos unas panelistas de lujo para mirar algunos de los temas más relevantes para el sector. Si uno mira el sector hoy, mira las discusiones que se han dado a lo largo de este congreso, pues mal que bien estamos en un momento en que tenemos grandes discusiones en torno a las reservas, tenemos grandes discusiones sobre temas regulatorios, pero tenemos también unas realidades muy concretas frente al sector de gas. Hoy el gas provee más o menos la sexta parte de la energía que se consume el país. El gas ha sido responsable de aumentos de cobertura de hasta el 70%, que lo ha hecho líder en toda la región. Pero sin embargo, en medio de este panorama de discusiones de fondo,
de una transición energética, de unas metas de descarbonización, se abren grandes preguntas sobre cómo dinamizar el mercado. Y quiero arrancar por este punto y quiero preguntarle a todas las panelistas que arranquemos con una pregunta igual para todas y es, ¿cuál es en este momento su principal preocupación alrededor del gas y cuál es el principal motivo de optimismo alrededor del gas? Daisy. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y atendiendo tu pregunta, Tomás. Yo creo que lo que más nos preocupa a todos es lo que hemos venido diciendo en este panel y tiene que ver con la incertidumbre de la oferta en el largo plazo, pero de manera positiva hay que verlo que estamos bien animados con el tema de transición energética. Creo que esa es una gran razón, digamos, y un gran motivo para que toda la cadena diseñe estrategias para poder alcanzar esos grandes metas que tenemos de carbono cero en el 2050. Creo que ese es un gran motivador para que se desarrollen las reservas, para que se diseñen estrategias de comercialización y efectivamente se dinamice toda la economía alrededor del gas, que efectivamente es muy importante en esta transición energética. María Inés. Buenas tardes a todos. Quiero, como en los paneles anteriores han felicitado a los Estela por haber organizado este evento, yo quiero participar en esa felicitación porque sí es impresionante después de tanta angustia mundial alrededor de que nos veamos los unos con los otros, pues estar aquí es un placer. Y particularmente para mí que arranco en este sector, digamos, casi que como una primera salida de Bogotá y de mi casa, y vengo a enfrentarme a un sector que pues relativamente nuevo en el sentido de que yo pues arranqué como al frente de este tema del gestor de gas hace un año larguito. Y desde esa perspectiva, Tomás, a mí me parece muy interesante que en este panel que se llama justamente cómo dinamizar el mercado, la perspectiva desde el gestor, y lo que quiere decir desde la perspectiva de la información, desde la perspectiva de poner, dar, de lo que ha sido el gestor en su versión 1 y el gestor ahora en su versión 2, de poner información no solamente a disposición de las autoridades, ¿no? Acá tenemos a 2 autoridades, sino en general a todos los participantes del mercado. Y en ese camino de buscar el norte para hacer las inversiones necesarias que se necesitan, pues justamente un gestor fortalecido alrededor de información al día, de información de mediano plazo, información de qué está pasando en cada momento del tiempo con la oferta, con la demanda, con la manera que se están utilizando el transporte, en fin, a mí me parece que desde esa perspectiva pues hay mucho para ofrecer y tenemos además que crecer en ese mismo sentido. En esta segunda versión del gestor, pues hemos ofrecido, teníamos más productos para poner a disposición, pero pues es en ese sentido que yo le veo como una fortaleza. Muy bien, gracias. María Lorena, principal preocupación alrededor del gas y principal motivo para ser optimista frente al futuro. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mil gracias a Naturgas por la invitación. Me encanta estar en este panel de mujeres, moderado por un hombre, moderado por Tomás. No, y me parece que, digamos, me parece interesante el tema de estar acá porque yo creo que tenemos varios retos hacia el futuro y mi preocupación más grande, Tomás, yo la resumiría en lo siguiente y es que tenemos que pensar y actuar diferente. El mundo y la economía está cambiando y va a cambiar mucho en los próximos años. Lo vemos en cómo por la pandemia, por muchos factores, están cambiando los flujos de capital, están cambiando las tasas de interés, hay mucha incertidumbre y es ahí donde se necesita pensar diferente y trabajar diferente. Y el mayor reto es seguir fortaleciendo la inversión privada y para eso se requieren muchas cosas que me imagino que vamos a conversar más adelante, pero pienso que sí hay que pensar diferente, hay que trabajar diferente. No podemos atacarnos unos a otros dentro de los mismos gremios, hay que defender al sector privado. Aquí las discusiones entre productor, distribuidor, comercializador no nos llevan a
a ningún sitio. Aquí hay que buscar cómo crecer juntos, cómo buscar esas condiciones y pues de eso podemos hablar más adelante, pero básicamente creo que hay que pensar diferente y actuar diferente. Natasha. Bueno, Tomás, muchas gracias. Pues felicitaciones a Luz Estela y agradecerle por haber armado este panel. Yo estoy de acuerdo con la doctora María Lorena, que es un honor que nos esté moderando Tomás y que seamos puras mujeres. A ver, yo voy a tratar de dividir muy rápidamente la respuesta a esa pregunta desde dos puntos de vista. Por un lado, los usuarios. La razón de ser de la Superintendencia de Servicios Públicos y la razón de ser de cualquier empresa de servicios públicos debería ser la preocupación por prestarle un adecuado servicio a los usuarios, no solamente que llegue el gas o que llegue el gas para producir energía, sino que los precios sean los adecuados. Entonces, esa es una de las principales retos que creo que se tiene en este sector y es sobre todo que hay varios niveles en los cuales uno puede dividir esa preocupación. Por un lado está el acceso al mercado secundario, hay una serie de restricciones o más bien inflexibilidades en la manera en la que se presentan los contratos de gas en el mercado secundario que nosotros identificamos que tienen un efecto no tan positivo al final del día en el precio de la energía, por ejemplo, de los usuarios por efecto de las restricciones. Entonces eso creo que es un reto que todavía tenemos, que hemos venido trabajando muy de la mano también de la comisión al respecto, pero creo que es un reto que tenemos en el sector y que debemos trabajar, porque al final lo que pasa es que todas esas inflexibilidades en la formación del precio, inflexibilidades en los contratos, se terminan traduciendo en un mayor precio para los usuarios del servicio de energía eléctrica. Y por el otro lado está como el otro universo, que es el universo de la distribución del gas, de como tal ya el negocio de gas pensado en la cadena de producción y distribución, y es precisamente lograr que haya un ajuste de los productos, de los tipos de contratos. Estamos en un escenario que tú lo mencionaste y lo mencionó también Daisy, es la incertidumbre frente a la disponibilidad de la oferta, la disponibilidad de poder generar contratos de largo plazo. En este momento eso no está pasando porque no tenemos una oferta clara. Y es entrar también a la discusión de si queremos o si debemos como país empezar a considerar la necesidad de hacer de establecer un proyecto de una conexión costa interior bidireccional que permita como ese abastecimiento con gas de aquí, con gas de afuera, de ser el caso, pero que nos dé una mayor seguridad ante un escenario como el que todavía tenemos de incertidumbre. Entonces serían como los dos grupos que al final del día se vuelve todo en una sola preocupación, es garantizar por un lado la prestación del servicio a los usuarios y no solamente a los usuarios domiciliarios, a los usuarios industriales y la prestación del servicio para la seguridad energética. Muy bien. Yo quisiera seguir esta conversación con el último punto que toca Natasha y es que empecemos por el lado de las reservas, empecemos a ver la cadena por el lado de las reservas. Uno mira al gobierno y el gobierno dice: creemos que la autosuficiencia se perdería en la segunda mitad de esta década. Y entonces su agenda de política pública, su agenda está encaminada a asegurar unas importaciones. De hecho, la planta de regasificación que se sacó a subasta se declaró desierta, lo cual creo que es una señal que nos debe decir cosas. Y por el otro lado uno oye a los productores y los productores le dicen que hay tranquilidad en la oferta, ¿no? Uno oye a algunos de los grandes productores decir hay 50 TCFs, hay 70 TCFs. Entonces pareciera haber dos mundos contradictorios, dos mundos que no es fácil de poner de acuerdo. Mi siguiente pregunta sería: ¿cómo ven ustedes ese panorama de reservas y sobre todo, qué tenemos que hacer para poder zanjar esa discusión y poder tener mucha más claridad de lo que nos viene hacia adelante? Daisy. Sobre ese punto, digamos, tengo una opinión y es lo que no esté firmado en contratos de suministro no existen reservas. Creo que los comercializadores, que en últimas son los que enfrentan a los usuarios finales, tienen que tener asegurado el suministro a través de contratos de largo plazo. Y eso, digamos, lleva a dos cosas. Primero, que se viabilicen inversiones en exploración y producción a través de esos contratos de suministro de largo plazo, porque efectivamente en exploración y producción se requieren este tipo de contratos para tomar decisiones de inversión en infraestructura, en facilidades de producción.
he visto, digamos, del análisis de la información que está cargada en el gestor, que los contratos siguen siendo de corto plazo. Eso no puede seguir pasando, digamos, y yo entiendo, digamos, el riesgo que tiene para los productores estar firmando contratos de largo plazo, pero hay que darle esa seguridad, sobre todo a los usuarios de la demanda esencial. Y recordemos un poco quiénes son los usuarios de la demanda esencial para el gobierno. Son los usuarios residenciales, es el gas natural vehicular, es el gas para las refinerías y, por supuesto, el gas para las estaciones de compresión de los transportadores. Si esos que son los sectores esenciales de la demanda para el gobierno no están firmados en largo plazo, la incertidumbre va a ser altísima. Y eso debemos resolverlo. Efectivamente, entiendo, digamos, que hay mucho por resolver, mucho por incentivar. Los tiempos de evaluación en las reservas o en los potenciales activos que tenemos en exploración son muy largos, los periodos son de mucho tiempo en lo offshore, los yacimientos no convencionales son periodos de evaluación muy largos, pero también hay otros campos onshore que permiten de pronto a través de esos contratos de largo plazo, ojalá viabilizar todas esas reservas, es lo que yo diría. Muy bien, María Inés. Bueno, Tomás, en esto me corcha un poco, porque de este tema, como dije, apenas estoy aprendiendo, pero un poco entiendo que esa simetría que existe en la información, pues se resuelve justamente con lo que se registra, con lo que uno conoce y con lo que uno ve que está pasando en el mercado. Y en ese sentido, digamos, comparto la visión de Daisy en el sentido de que los contratos, que lo que está ahí contratado es exactamente lo que como autoridad, pues es lo que, como digamos, hacedor de política pública, pues es justamente como la base para poder definir como hacia dónde está viendo el futuro. Entonces, en ese sentido, digamos, entendiendo los intereses opuestos que puede haber entre un lado y el otro, pues en últimas, y usted que ha estado como del lado de que hace política pública, pues entonces en últimas es la información que de alguna manera le está más confiable, que es la que está justamente contratada o registrada. Muy bien. María Lorena, también le pregunto si no puedo dejar de preguntarle como sector privado, ¿usted cómo lee el resultado de la subasta de la planta del Pacífico? La más fácil. Querido, ¿no? Pero primero le voy a contestar lo que le preguntó a las otras. No, yo creo que, digamos, el tema grande aquí es el tema de suministro, de asegurar la molécula. Creo que hay asimetrías de información, pero también hay esfuerzos. O sea, se saca, por ejemplo, Promigas saca el informe anual, donde claramente se ve que hay unas reservas limitadas, que hay que hacer cosas para seguir buscando molécula, pero también hay que diversificar. Y entre esa diversificación, ahí voy a entrar a su planta de regasificación, pero dentro de esa diversificación está el tema de la importación, ¿no? Yo creo que hay cosas más eficientes, tanto en recursos como en tiempo, que pueden solucionar el tema de la oferta de gas en el país versus la planta de regasificación del Pacífico. Y para eso hay temas de bidireccionalidad, hay temas de ampliar, por ejemplo, SPEC, que fue un esfuerzo del país grande por hacer la regasificadora. Entonces creo que hay oportunidades de corto plazo más eficientes y más costo efectivas para el tema de la importación de gas y asegurar el tema de seguridad energética en el país. No creo que la falla de la regasificación sea solamente un tema de incertidumbre sobre el tema de la molécula. Creo que hay varias consideraciones por la zona geográfica, por el tema de licencias ambientales, por el tema de comunidades, por el tema que hemos vivido todos de cómo poder hacer ese gasoducto, etcétera. Bueno, no quiero entrar en detalles, más las condiciones que se estaban exigiendo para la regasificación. Simplemente diría, no es que sea un proceso fallido, sino que creo que hay soluciones mucho más efectivas y insisto mucho en eso,
y es que no nos quedemos en la frustración del tema de la regasificadora del Pacífico, sino que busquemos esas posibles soluciones al corto plazo. Nadie se ha referido a los temas de no convencionales. Entonces, no sé si usted quiera añadir algo, si no, Natasha, ¿tú cómo ves el tema de reservas? Y sobre todo que hay temas muy importantes para el usuario en términos de precios, en términos de seguridad del suministro. Sí, pues precisamente por eso fue lo primero que hablé en la pregunta anterior y es la preocupación que genera la incertidumbre o la falta de reservas en el mediano plazo para los usuarios. Nosotros aquí creemos, estamos convencidos que lo mejor que podemos hacer desde la supervisión es poder fortalecer ese ejercicio con información adecuada. Por eso hicimos un convenio de interoperabilidad con el gestor del mercado, que no es que, pues, además de que hace parte de nuestros vigilados y tiene la obligación de entregarnos la información, pero lo que queremos es poderla tener más en tiempo real, o sea, que casi que sea automática la manera en la que llega, que la consulta no haya que hacer la consulta ellos enviarnos, sino que llegue la información. Creo que eso ha sido algo de lo que hemos avanzado mucho con María Inés y con su equipo, en poder tener esa información, y lo importante no es tenerla, sino poder tener las herramientas para analizarla adecuadamente y para poder enviarle las señales al mercado desde la unidad de monitoreo de mercados de energía y gas, de la disponibilidad, de la formación de precios, de los contratos, de cómo se mueven esos contratos, de qué señales le envía esto, o más bien qué componentes influye esto en la formación de los precios, como lo decía ahorita, en particular en el tema de las restricciones para la energía eléctrica. Entonces, para nosotros la mejor manera de poder enviar las señales para que el mercado tome las decisiones correctas frente a la disponibilidad que hay, pues porque yo no puedo hacer mucho más que proveer la información y hacer seguimiento, inspección y vigilancia con la información relevante, y por eso es que hemos fortalecido la vigilancia con la unidad de monitoreo, que es una unidad que lleva un poco más de 2 años funcionando y que lo que hace es que nos permitió hacerle zoom a los pedazos de las cadenas de energía y gas que no teníamos antes tan en el radar. Entonces ya nos dedicamos a mirar los mercados mayoristas, a poder obtener información directamente de los gestores del mercado, de los administradores del mercado, y creo que eso es lo que nos ayuda a fortalecer ese proceso de formación de política pública, de regulación y obviamente de la toma de decisiones para los inversionistas, como lo mencionaba María Lorena. Muy bien, muchas gracias. Pasemos al resto de la cadena, y ahí voy a hacer una pregunta directa, voy a empezar con María Inés. Y es, si uno mira el resto de la cadena saliendo de oferta, usted que mira la información del mercado todos los días, ¿no? Desde el gestor, ¿cuáles son pensando en dinamizar el mercado, cuáles son los cuellos de botella más importantes que tenemos que resolver en el resto de la cadena? Bueno, aquí hay varios temas que yo creo que son interesantes. En esta segunda versión del gestor hay unos compromisos mayores al frente a la información que se está poniendo disponible, no solamente para las autoridades, sino para los diferentes jugadores del mercado. En ese sentido, digamos, hay cosas para el día a día y que pueden ayudar mucho, o información que puede ayudar mucho para la generación de un mercado secundario que genere eficiencias tanto en el primario como en el secundario. En este momento existe, y como compromiso de este segundo gestor, el RUT Gas. El RUT Gas es un mapa que nosotros estamos poniendo a disposición de todo el mundo. Yo aquí invito incluso a más personas a que entren, porque no tienen la suficiente visitas como uno quisiera, porque tiene toda la información de lo que está pasando en el mercado, en el uso del transporte, en la producción, en fin, digamos, aquí hay un tema de, tenemos esa información, la tenemos con 24 horas de rezago, un día antes, y uno lo que quisiera, por ejemplo, es que fuera más en tiempo real, justamente para dinamizar un mercado secundario y para que ese mercado secundario le permita también, y un mercado líquido en el mercado secundario que permita generar eficiencias en el primario y en unos contratos de más largo plazo. Si uno tiene la información de lo que está pasando, y en este momento llegamos hasta donde podemos, pero ojalá pudiéramos tener, sin necesidad, digamos, como de generar nuevas normas, sino sobre todo que sea atractivo para la gente entregarle la información al gestor, justamente para que pueda, tenga más información para actuar en el día a día. También tenemos, digamos, aquí hay información que estamos mostrando
unos cubos, etcétera, esas cosas pues como bien sofisticadas de analítica y de Power BI y todo esto, en lo que también uno puede ver cómo está la contratación a largo plazo. Y es realmente sencillo entrar a la página y encontrar eso. Y en ese sentido creo que esa información que está ahí es demasiado importante, lo acaba de decir Natacha. De hecho tenemos unos acuerdos con el ministerio, con la superintendencia, en fin, en donde también pueden entrar ya con otra información que no necesariamente es totalmente pública, pero digamos este tema de información es muy importante y en ese sentido el gestor, que pues sale de una política de la CREC, en realidad creo que juega un papel muy importante para la dinámica del mercado. María Lorena, sigo con usted y le pregunto en términos de transporte y pensando en dinamizar el mercado, ¿qué cambios, qué cosas le gustaría ver a usted para dinamizar mucho más el sector desde el lado de transporte? Yo creo que estamos dispuestos desde el sector privado a invertir, pero se necesita, y aquí a mis amigos de la CRE que lo digo positivamente y lo digo constructivamente, porque lo peor es que uno diga, nos dan durísimo, qué palo, siempre nos dan durísimo en todos los paneles y foros. Entonces yo creo que aquí lo que hay es una oportunidad de regulación, de tener mensajes claros, seguridad jurídica, seguridad en la regulación. Todo lo digo constructivamente para que no se sientan víctimas de que les damos palo, sino que realmente creo que hay que buscar una oportunidad de tener claro, de regular primero con evidencias, de segundo de tener diálogo. Estamos en el mismo equipo, el sector privado y el gobierno estamos en el mismo equipo y lo que tenemos que hacer es buscar y encontrar las soluciones, respetar los periodos tarifarios. O sea, lo que ha pasado es, bueno, y usted lo conoce más, o sea, hasta ahora salió la metodología para el tema de tarifas después de, no sé, 14 años, fue 7 años, y que son para periodos de 5 años y todavía tenemos dudas sobre eso. Entonces creo que lo más importante, Tomás, es tener una actitud diferente, trabajar en equipo y realmente tener reglas de juego claro y sacar estas regulaciones como deben ser. Sin sentirse, aquí no son dos equipos, y insisto mucho en ese mensaje porque lo he oído hace muchos años, no desde ahora que estoy en el sector privado, sino siempre el sentirse víctima no hace que uno oiga ni pueda avanzar en los temas. Entonces invito a que trabajemos juntos y que saquemos adelante y demos esa seguridad jurídica con reglas y mensajes claros, porque muchas veces se siente uno engañado también. Creo que les di duro, pero bueno. Tengo que preguntarle a los amigos de la CRE que están en este panel, a Daisy, en términos de regulación, el resto de la cadena para dinamizar el sector, ¿tú qué estás viendo, Daisy? Ahí hay una invitación de María Lorena, tenemos que hacer equipo. Ella no dijo mucho cómo le gustaría que fuera la regulación, sino dijo reglas de juego, respeten los tiempos, reglas de juego claras. ¿Qué respondes tú a eso? Sobre esos dos puntos, porque me parece que son distintos. Uno es hablar de la dinamización del mercado en términos de la compra y venta de las moléculas, como yo lo entiendo. Y otra cosa tiene que ver con la infraestructura. Digamos, cuando hemos estado analizando este asunto del mercado mayorista de gas en la comisión, nosotros sí encontramos oportunidades de mejora en el mercado mayorista primario. Creo que debemos dar la oportunidad de flexibilizar la forma en que se contrata en el mercado primario para dar todas las señales para todos esos productores que coloquen más gas en el mercado. Creo que hay muchas oportunidades. Creo que definitivamente este es un negocio muy bilateral. Hay que reconocer la bilateralidad en un mercado que es físico. En el mercado primario, eso hay que fomentarlo. Y hay que asegurar lo que se llaman los respaldos físicos exigidos por el gobierno para la firma de los contratos de suministro. Eso es muy importante. En eso estamos trabajando todo el tiempo. Estamos pensando en la comisión cómo dar esa flexibilidad desde el punto del mercado primario. En el mercado secundario, como lo menciona María Inés, coincido con ella. Hay muchas oportunidades de optimizar la información para los participantes del mercado. Ahí fíjese que la información y las transacciones no deberían ser tan bilaterales, porque ahí es un
mercado meramente de comercializadores. El mercado secundario son meramente comercializadores y el teléfono y la llamada, esa negociación bilateral va en contra de encontrar gas a buenos precios, cuando la información debería estar más a disposición de todo el mercado y disputar en condiciones de competitividad todos los excedentes que puedan tener los comercializadores y los comercializadores que tengan faltantes también encontrarlos en buenas condiciones de oportunidad. En eso quiero hablar del mercado secundario. En cuanto a lo del transporte, digamos, no hay que confundir el abastecimiento con hacer infraestructura. Para mí es muy importante efectivamente optimizar los excedentes. Hoy en día en el país existen unos excedentes de gas que están en la costa que deberían ser traídos al interior, en una oportunidad que tiene el país de hacer una optimización de esos excedentes que están atrapados en la costa para traerlos al interior. Por eso lo veo muy bien el gasoducto de Jobo-Medellín, que se viene promoviendo y que ya se firmó un contrato al respecto y que esperamos que ese proyecto le vaya bien a este país porque efectivamente esa infraestructura se necesita. Pero no hay que confundir el abastecimiento de las moléculas con estar tirando infraestructura. La infraestructura es infraestructura, no son moléculas. Y este negocio y este servicio público domiciliario lo que necesita es respaldo físico. Y ciertamente las señales que tenemos que dar es para que todo el gas que se pueda colocar se coloque para darle seguridad a todos los usuarios del servicio. Muy bien, Daisy. Natasha, pensando en el resto de la cadena, sé que el tema de distribución es un tema que te preocupa, especialmente pensando en los usuarios, pensando en las conexiones, pensando en el acceso. Entonces te pregunto por el resto de la cadena, pero pues haciendo énfasis en los temas de distribución, que sé que es una preocupación de la Super. Sí, aquí creo que es pertinente invitar a un poco, pues en el sentido de lo que decía ahorita María Lorena, en pensar que somos del mismo equipo, y aquí la invitación es, y creo que estoy en el lugar donde están todos los potenciales ejecutores de proyectos o que conocen a los potenciales ejecutores de proyectos, y es para poder brindar acceso de gas natural a lugares o de difícil acceso o a zonas que están cerca a centros poblados, pero que llevar la infraestructura hasta allá no ha sido tan fácil, o lugares en donde simplemente no ha habido nunca redes de gas. Creo que es muy importante pensar de la mano entre gobierno, el regulador y empresa privada. Hemos evidenciado y tenemos muchos casos y realmente es muy preocupante porque pues cuando ya nos cae el problema nosotros ya no hay mucho más que hacer. Hemos evidenciado una cantidad de proyectos que se inician, se terminan, quedan las redes enterradas en las calles y no se ha prestado un solo metro cúbico de gas a través de esas redes. ¿Por qué? Porque son proyectos que el promotor o el que llega a ofrecer, bien sea al gobierno nacional o bien sea a las alcaldías o a las administraciones territoriales, muchas veces solamente está preocupado porque es su proyecto de meter los tubos y se acabó y con eso hizo su parte del negocio. Muchas veces no se piensa el negocio de manera integral y de manera sostenible en el largo plazo. Hemos tenido muchas discusiones, en particular con el Ministerio, de la necesidad de que se establezcan unas relaciones o unos proyectos que se sepa que son sostenibles en el largo plazo. No es lo mismo que a la gente le llegue el gas a la puerta de la casa y tenga que gastarse 3 millones de pesos para llevarlo hasta la cocina, a que sea un proyecto integral que se sepa que tiene unas dificultades de financiación, entonces que hay que pensar en otras alternativas para hacerlo sostenible, pero no podemos seguir teniendo situaciones en las que los proyectos se quedan abandonados y me sé esta historia en muchos lugares del país, se quedan abandonados, el servicio no se presta y al final del día, ¿quiénes son los fregados? Pues los usuarios, porque el usuario o sigue cocinando con medios que no son los ideales, como lo hemos escuchado hoy a lo largo del día, la sustitución de leña es súper importante, el gas es fundamental en ese sentido para mejorar no solamente el acceso al servicio, sino las condiciones de salud de las personas en las zonas rurales, pero terminamos teniendo gente o que no puede simplemente cambiar unas inversiones grandísimas y una incapacidad de las administraciones territoriales de poder poner a funcionar esa infraestructura. Entonces, esa es una preocupación, eso es algo que creo que tenemos que hacer más equipo y equipo pensando en la sostenibilidad financiera a largo plazo de los proyectos para que realmente se logre el objetivo social de llevar gas a las comunidades que lo necesitan.
Muy bien, aquí hemos hablado de la cadena, hemos hablado de la oferta, hemos hablado del resto de la cadena, pero cuando uno piensa en dinamizadores también están los precios. Los precios juegan un papel muy importante. Y quisiera arrancar esta parte contigo, Daisy, tocando un punto que mencionaste ahora, y es pensando en la formación de precios, en tener una formación eficiente de precios. Tú hablas mucho del mercado secundario y de los problemas que puede haber ahí. ¿Por qué no desarrollas un poco más esa idea en el sentido de qué tenemos que hacer en el mercado y sobre todo en el secundario para tener una mejor formación de precios? Definitivamente, la información es lo más importante en el mercado secundario para tener unos mejores precios y eficientes para la contratación del gas en ese mercado. Si tuviéramos un mecanismo como lo sugiere María Inés, en donde tuviéramos una información en donde supiéramos a quién le falta y a quién le sobra el gas, de manera incluso centralizada, y que incluso el gestor tiene una propuesta al respecto que estamos mirando con el gestor, ¿cierto? Muy seguramente vamos a encontrar cómo se eficientan, es que no sé si es los precios para esos excedentes, ¿no? Creo que, y voy a decir algo, los comercializadores compran el gas en el mercado primario, pero son los dinamizadores del mercado mayorista de gas. Ellos son los que están viendo cómo atienden los usuarios, cómo se ajustan las demandas con los contratos que ellos tienen, compran los contratos de suministro que a veces usan o no usan los usuarios, y definitivamente la responsabilidad de la continuidad del servicio es muy importante, y los precios eficientes. Allí es donde se están formando los mercados. Es importante que esa información sea pública para que todos los usuarios les llegue ese beneficio. Y voy a aprovechar este comentario y esta pregunta que me haces para decirte que el mercado secundario es para la compra y venta de los excedentes de los comercializadores. No puede ser usado para intermediar el precio del gas a los usuarios finales, porque los comercializadores no intervienen o no tienen el nivel de inversiones que han hecho otros agentes de la cadena, y que esas señales de precio van en contra de la remuneración de las inversiones que han hecho otros agentes de la cadena. Los comercializadores puros están solamente haciendo una gestión de comercialización y de intermediación. Las inversiones asociadas a esa intermediación no se comparan con las que se hacen en producción, en transporte y en distribución. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro, y por eso es muy importante trabajarle. Yo creo que dentro de las tareas que tenemos en la comisión es trabajar el año entrante, porque este año vamos a trabajar en el mercado primario, el año entrante en el mercado secundario, para que esas señales de precios en el mercado secundario no lleven a una intermediación ineficiente del precio. Voy a seguir contigo, Natasha. Sé que el tema del mercado secundario es un tema que le preocupa también a la Super. Y fíjate que lo que dice Dicia, donde están varias de las intervenciones de este panel, es a tener un mercado mucho más flexible. Y si tiene más flexibilidad, cómo tener una buena supervisión con un mercado flexible y qué hacer mucho más flexible y qué hacer en el tema del secundario también. Sí, efectivamente, una de las preocupaciones en el mercado secundario es que hemos visto cómo eso a lo que hizo referencia muchas veces Daisy, que lo hemos compartido con la comisión, es hemos evidenciado en un mercado que no agrega, o en unas transacciones que no agregan ningún valor, unas formaciones de precios que realmente sí están generando una distorsión en el resto de la cadena, bien sea en lo que se le traslada al usuario final por prestación del servicio de gas, o en las restricciones, como lo mencionaba al inicio, del servicio de energía eléctrica, de cuando se activa la generación de seguridad de las térmicas. Entonces, para nosotros es fundamental, y por eso también uno de los retos y de las como preocupaciones que vemos es la necesidad de que se flexibilice también esos tipos de contratos que permitan, y sobre todo ahora que no estamos viendo contratos de largo plazo registrarse, que todo es solamente las transacciones de los excedentes con una intermediación que no agrega valor, de verdad, pero sí que sí genera unas distorsiones en los precios, y que hemos visto cómo ese comportamiento ante una opacidad en la información que ha estado el gestor, esta segunda versión del gestor, sobre todo tratando de mejorar y de que sea mucho más fluida hacia nosotros y hacia el mercado, es algo en lo que se debe fortalecer, y que se debe fortalecer también desde la regulación, y se debe fortalecer desde la forma en la que los agentes interactúan en este mercado
Claro que nos preocupa, claro que hemos venido mandando señales no solamente a los vigilados como vigilados, sino a la Comisión de Regulación, porque esas inflexibilidades de los contratos y esas que regulatoriamente están permitidas y que de pronto son cosas en las que hay que trabajar, como lo mencionaba Daisy, el próximo año, vemos que nos están teniendo unos impactos fuertísimos en materia de precios. María Inés, ustedes en el gestor están mirando permanentemente, monitoreando precios, monitoreando contratos. ¿Qué les gustaría ver a ustedes en el gestor en términos de reformas para hacer el mercado mucho más eficiente? A ver, yo creo que este tema es importantísimo y ahí es donde, digamos, el papel de gestor se vuelve relevante. Recientemente, mirando justamente un análisis muy juicioso de la contratación de largo plazo, también le hicimos pusimos en consideración de la CREC una modalidad nueva de contratación. Cuando uno ya ve que los contratos de largo plazo se hacen sobre un margen del 5%, o en firmeza del 95%, y uno va y mira qué es lo que pasa con esos contratos o cómo es que se está contratando en el largo plazo, uno dice de pronto valdría la pena que en el mercado existiera unos contratos con un poquito más de flexibilidad o con más flexibilidad. Entonces, ese tipo de información es la que nosotros estamos utilizando, viendo, analizando cómo se contrata, cómo se ejecuta, que estamos viendo y ya nos movimos como hacia la CREC y decirles, mire, de pronto vale la pena mirar esta flexibilización en las modalidades de contrato. Pero adicionalmente, digamos, volviendo al tema del mercado, el mercado secundario, también le hicimos una propuesta a la CREC recientemente en donde dijimos, mire, nosotros podemos, utilizando, digamos, nuestra razón de ser de bolsa mercantil, un tema de broker, pero broker, una cosa como sencilla, no como una rueda de negocio, sino como un tema como de un teléfono centralizado que conecta puntas, simplemente que conecta puntas, pero que ya en esa manera, incluso en vez de hacer 5 llamadas, se hace una y que en el broker uno pueda, digamos, desde el broker empezar a ver cómo es que el mercado se está cerrando, cómo es que se están cerrando, que es una información que hoy no existe. Digamos, que es cómo se llegan a esas negociaciones, pues no existe. Entonces, esa propuesta también la estamos mirando con la CREC. En fin, digamos, es el tema de la información, es el tema de que desde la percepción o desde la concepción original de lo que debería ser un gestor, pues nosotros estamos tratando de utilizar eso justamente para estar en el debate de cómo dinamizar los mercados. Bien, María Lorena, usted ahora en la pregunta anterior le dijo a la CREG, hagamos un mismo equipo, ojo con los tiempos, reglas de juego estables. En términos de contenido, ¿qué les gustaría ver en la regulación? No, yo creo que respetar las reglas de juego, primero los tiempos, ¿no? Cuando a uno le dice que son 5 años y se toma más, por ejemplo, lo que está saliendo ahora con respecto al WACC seguramente era aplicable hace 5 años y no ahora, cuando ya estamos en otras condiciones económicas diferentes. Y lo otro es que sean con evidencias, digamos, con evidencias del mercado y de las empresas. Eso es lo que yo pediría, pero pediría sobre todo es más comunicación, sobre todo porque estamos en el mismo equipo. La verdad, este sector es fascinante. Este sector tiene compromiso, tiene una institucionalidad importante, tiene un gran compromiso del sector privado en toda la cadena, desde los productores, los transportadores y los distribuidores, de una gran calidad, digamos, del equipo humano, tecnológico, técnico. Entonces creo que es una de las cosas que, entendiendo el futuro con el tema de la transición energética, tenemos que apostarle. Y son unas cosas que hay que hacer mínimas, y es asegurar esas reglas de juego, esa comunicación en la regulación, es entender a todos los actores del mercado, y yo creo que eso impulsaría mucho este sector, que le falta ese poquito, ¿no? Y ahí es fundamental hacerlo muy pronto. O sea, no nos podemos quedar discutiendo y que esto tome varios años, porque primero se puede acabar la molécula, segundo, no tenemos la infraestructura necesaria para poder
dar la seguridad energética al país. Entonces creo que es apremiante dar esas discusiones ya. Muy bien, usted toca un punto ahorita al final, que es el de la transición energética. Y creo que ese va a ser un tema vital, porque si la transición energética se hace muy rápido, pues no va a haber espacio ni siquiera para el gas, en términos de emisiones. Si se hace muy despacio, pues no vamos a hacer una transición energética. Entonces, el gas tiene que, creo yo, ver con mucho detalle lo que va a pasar en materia de transición. Y yo quisiera preguntarles, ¿cómo están viendo ustedes los planes de transición del gobierno, las metas de descarbonización a 2050 que se acaban de reafirmar en Glasgow? Y quisiera arrancar, Marinés, otra vez con usted. ¿Cómo ve ese tema? ¿Qué preocupaciones tiene o qué oportunidades ve pensando hacia adelante, que va a ser una de los drivers más grandes del futuro del gas, del espacio que tenga el gas? Bueno, uno, digamos, por las discusiones que se han oído aquí durante todos estos 2 días, el tema del gas es fundamental, o el mercado de gas es fundamental en esa transición. Entonces, justamente, digamos, el tema para llegar a donde queremos llegar, el mercado de gas tiene que ser un mercado dinámico, tiene que ser un mercado que responda justamente a las necesidades que se van viendo hacia el futuro. Y en ese sentido, esta discusión y todo lo que han dicho acá mis compañeras, pues justamente apuntan a eso, apuntan desde diferentes perspectivas a que se logre un mercado dinámico de gas que nos ayude a llegar a donde queremos llegar. Pero para eso, esas son cosas que no pasan automáticamente, o sea, ninguna de las cosas, ni las preocupaciones desde la superintendencia, ni desde el sector privado, ni desde el regulador. O sea, aquí es como, de verdad, digamos, la unión de fuerzas para llegar, para fortalecer un mercado que es fundamental justamente para llegar a donde queremos llegar. Muy bien, María Lorena, sigo con usted en el tema de transición, que fue el que usted fue la que lo mencionó ahora. Quisiera preguntarle usted cómo está viendo el tema de transición en Colombia en este momento, las metas que tenemos, y hacerle una colita a la pregunta es en el tema de financiación, porque vemos crecientemente que hay dificultades para financiar los proyectos de hidrocarburos. Muchos bancos de desarrollo dijeron no vamos con nada que tenga hidrocarburos, algunos fondos privados también han estado temerosos. Entonces, el tema de transición en general, pero con digamos, con un apéndice en financiación, ¿ustedes cómo lo ven? Pues primero yo creo que hay una conclusión fundamental y no podemos entrar en mensajes fundamentalistas, y es que el gas es fundamental para la transición energética y esto va a durar unos años. Estas transformaciones a otro tipo de energía van a tomar mucho tiempo, y lo hemos visto en otros países cuando empezaron con energía renovable, que hasta ahora, digamos, están dando un tema de seguridad energética. Entonces yo creo que el gas es fundamental para los próximos años. Ahí vuelvo, digamos, el tema importante es asegurar todo el tema de seguridad, pues asegurar la inversión privada para ese sector en todas las dimensiones del gas, pero en el tema de financiación yo creo que aparte, pues yo creo que se puede conseguir financiación para temas de gas, o sea, porque claramente va a ser uno de los activos, de los insumos de la matriz energética fundamental en el tema de transición energética para los próximos años. Entonces, veo un espacio para eso. Y lo más interesante, Tomás, porque me imagino que esta es la última pregunta y no me quiero ir sin mencionar, es que nosotros en Colombia, nuestra discusión no solamente tiene que ser con los compromisos para el COP26 con respecto a la matriz energética, sino también cómo mitigar los riesgos de lo que va a pasar en este país con el tema del cambio climático. A nosotros no es tanto una cosa de que nos afecte el tema, obviamente hay una afectación mundial por las emisiones de carbono, pero Colombia va a ser uno de los países que más va a sufrir con los temas de cambio climático, sobre todo por los desastres naturales en los temas de infraestructura. Y para eso tenemos que estar preparados, tener planes de control, tener mitigación, y asegurar, digamos, aquí hay que buscar financiación
porque creo que va a ser uno de los grandes retos de Colombia en el futuro, en lo que tiene que ver con el tema de cambio climático. Y la discusión no es solamente la matriz energética, sino cómo prepararnos en un país que es extremadamente vulnerable al tema de desastres naturales, con el tema de derrumbes por las montañas, etcétera. No va a profundizar, pero ese es un tema que tiene que estar en la agenda. Muy bien. Natasha, ¿cómo ves tú el tema de transición? Y también le añado una pregunta porque sé que es preocupación tuya de la superintendencia en el tema de acceso, ¿no? A veces a uno se le olvida en estos temas de transición energética que hay muchos colombianos que no tienen acceso a la energía, que hay más de 1,5 millones, tal vez es la cifra oficial de hogares que en teoría cocinan con leña. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de transición y si tienes algo que decir del tema de acceso? Bueno, yo quiero aprovechar que María Elena me dejó aquí una cosa súper importante que ha sido una de las preocupaciones, yo creo que más o menos en los últimos 2 años de la superintendencia creciente, y es el riesgo que hay pues por cambio climático, por la vulnerabilidad de nuestra geografía, y que pues hemos venido pues teniendo eventos recientes que nos han demostrado efectivamente esa vulnerabilidad de la infraestructura de servicios públicos. Y creo que es el escenario para botarme aquí una puya generalizada de la necesidad de que el sector de gas, pues en general el sector de servicios públicos, pero pues en particular el sector de gas, tiene que fortalecer muchísimo más sus planes de emergencia y contingencia, los planes de gestión de riesgos. Nosotros hemos venido haciendo una evaluación pues dentro de las labores de inspección y vigilancia de los planes de emergencia y contingencia, de los planes de manejo de riesgos de desastres, y lastimosamente hay que decirlo, es en lo que más vemos deficiencias en materia de inspección y vigilancia, no solamente del sector de gas, sino en todos los servicios públicos. Cada vez que empezamos, sí, yo que trabajé en eso en mi vida anterior, sé que es engorroso, largo, dispendioso, y que requiere un nivel de detalle, lo que la ley exige, muy importante para poder tener un plan de emergencia y contingencia estructurado. Pero es que ese es el punto, que en el evento que le suceda a uno una materialización de cualquier riesgo, se pueda activar adecuadamente la mitigación de ese riesgo para que la afectación del servicio o la afectación del negocio pues pueda restablecerse rápidamente, y ahí es donde entran los planes de continuidad del negocio a ser fundamentales en coordinación con esos planes de emergencia y contingencia. Entonces creo que es algo, como hacía el llamado María Lorena, que hay que estar preparados, hay que trabajar en eso, y creo que es algo en lo que los agentes del mercado tienen que fortalecerse, tienen que trabajar de una manera muchísimo más consciente de que es una realidad, que además se nos han materializado varios riesgos y que no es solamente porque la ley exija que esté en el papel, sino porque a la hora de la verdad eso es lo que va a poder garantizar un plan de continuidad de negocio eficiente. En materia de acceso voy a insistir en el tema de que hay que trabajar de la mano con las autoridades territoriales y con las autoridades nacionales, pensando en la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos. Aquí en transición energética hay muchos proyectos que buscan tener sistemas de no convencionales aislados, que no necesariamente estén conectados a la red, pero todos esos sistemas tienen y han tenido históricamente, por lo que nosotros vemos desde la supervisión, que es al final de la colita, cuando cuando ya no hay nada que hacer, entonces le cae a uno el ve a ver cómo hace para que eso reviva o qué pasó, y no podemos seguir teniendo proyectos que no sean sostenibles, que no sean autosostenibles financieramente y operativamente, porque por ejemplo, no es el sector, pero es un ejemplo. Tenemos unos proyectos de paneles solares en unas zonas apartadas que 3-4 meses después terminan siendo las mesas de comedor de las casas, porque la gente pues se dañó un panel y volver a llevar eso allá, o la capacidad de arreglarlo es totalmente reducida a las comunidades. Entonces creo que la sostenibilidad financiera y operativa de todos estos proyectos en la transición energética tiene que ser una prioridad de la estructuración de los proyectos. Muy bien. Daisy, cerramos contigo. Mira que Natasha, María Lorena han tenido 2 puntos fundamentales, el tema de la confiabilidad y el tema del acceso. Entonces, pensando en la transición, ¿qué regulación hace falta para facilitar esa transición?
Estamos trabajando en la comisión en la revisión de lo que es el estatuto del usuario. El empoderamiento del usuario en una transición energética es demasiadamente importante. Hay que hacer una revisión a todos esos derechos que van a empezar a tener los usuarios del servicio para escoger la mejor manera que ellos también van a pasar por su transición energética. Es una tarea bien importante que tiene la comisión, que venimos trabajando y esperamos el año entrante también incluirla dentro de nuestra agenda regulatoria. Muy bien. Creo que, viendo los tiempos, creo que nos quedan unos minutos. Yo lo que quisiera aquí, si se puede, Luz Estela, ¿dónde está? Bueno, Luz Estela, es dejar un par de preguntas del público. Creo que tendríamos tiempo para estos 5 minutos que nos quedan, hacer un par de preguntas. Entonces, me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a alguna de las personas del panel, o si quieren que la miren todos, que la contesten todos. No. Aquí me dicen que no hay espacio, que se acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias a las invitadas.